Mientras caminaba a través de la multitud, Cheney me vio y empezó a cruzar la habitación hacia mí. Vi a Vanderhacht cerca, que había estado bebiendo excesivamente, y ansiosamente le pregunté dónde estaba Kerry. Me dijo, arriba durmiendo, George te está esperando. Yo quería desesperadamente ir donde Kerry, pero Cheney, que estaba borracho, como de costumbre, llegaba en ese momento a donde yo estaba. Ven por aquí. Cheney arrastraba las palabras. Imitaba el caminar del espantapájaros de Oz mientras me llevaba en medio de la multitud hacia la oficina de Bush. Bush estaba ocupado detrás de su escritorio, y su tensión era evidente. Dijo: Phil Aviv está montando un número en la cabeza de su Alteza, Fad, y yo quiero que le montes uno en su polla. Por favor, se quejó Dick Cheney por el término. Esto quiere decir hacerle una follada real. Desgástalo. Harás un viaje en alfombra mágica esta noche, pequeña genio, ve hacia abajo a través de la madriguera del conejo, a través del espejo y nos encontraremos al otro lado. Bien. Será mejor llevar una sonrisa en la cara cuando vayamos a la reunión de las 3 AM, me dijo Bush mientras yo salía por la puerta. Si haces tu parte como es debido, él también lo hará. Me escoltaron hasta el Hotel Infante, donde sería prostituida al rey Fad. Ya había sido expuesta antes sexualmente a él, pero esta era mi primera vez con él y sus 5 jóvenes chicas. La semejanza de las características físicas fuertemente sugería que aquellas chicas saudíes eran sin duda hijas suyas. Sus edades variaban aproximadamente entre los 10 y los 20 años. Dando muestras de la programación genio en la botella, con las que Fad estaba familiarizado, hice una reverencia diciendo: sus deseos son mis órdenes. El primer deseo de Fad era de información. Le dije que me gustaría ofrecérsela más tarde en la reunión. Fad se desnudó mientras sus chicas me quitaban la ropa. Luego me prepararon según las órdenes lavándome con sus lenguas, mientras la más joven de ellas brevemente le hacía sexo oral a él. Las niñas recibieron la orden de quedarse al margen mientras yo procedía a satisfacer sexualmente a Fad de acuerdo con sus instrucciones y aquellas que había recibido anteriormente de Cheney y Bush. Cuando terminé de hacer mi parte en nombre de las relaciones diplomáticas, fue Aviv quien me acompañó hasta la puerta para echarme. Tenía que reunirme con Fad de nuevo a las 3 AM en la suite de Aviv. Cuando entré por la puerta, Aviv saltaba impacientemente arriba y abajo como si hubiera sido activado con cocaína. Haciendo uso de su papel de conejo blanco, dijo en el críptico Wonderland: llegamos tarde. Llegamos tarde. A una fecha muy importante. Me llevó abajo a la entrada del hotel, donde Bush y Cheney acababan de llegar luciendo sus visiblemente ridículas gabardinas. Bush inmediatamente ordenó a Aviv: llama, e hizo un gesto simulando el teléfono a través del vestíbulo. Aviv dio la vuelta y corrió hacia el teléfono. Cheney se lanzó escaleras arriba, dejándome sola con Bush. Bush dijo, refiriéndose a Aviv: ¿no te encanta ver al conejo, Aviv, saltando? Cuando Cheney regresó momentos después, mi identificado escolta del servicio secreto me llevó a la zona comercial del hotel esperando que la reunión en la suite de Aviv comenzara. Yo había sufrido privación de agua durante algún tiempo, cuando mi escolta señaló que nos sentáramos cerca de una fuente. Me dijo que sus órdenes eran: puedes llevar a una puta hasta el agua, pero no le puedes dejar que beba. Me molestaba aún más, diciéndome que él sabía que yo era capaz de sorber las jorobas de 1000 camellos secos. Finalmente, me llevó a la reunión en la suite de Aviv, donde Bush, Cheney, Fad, y Aviv estaban en medio de una discusión. Bush accedió a los mensajes y detalles de transacciones bancarias que se me habían programado en Shasta, y me ordenó retransmitir un relato de mi encuentro con De la Madrid y la posterior apertura de la frontera de Juárez. La complejidad de esta reunión, agravada por el hecho de estar al corriente solo de ciertas partes, no debe ser documentada aquí fuera de contexto. Yo sé que Bush estaba preparando el escenario para la implementación del nuevo orden mundial, utilizando los roles de México y de Arabia Saudí para cubrir y dar una mayor expansión en la actividad criminal encubierta de Estados Unidos. Esto incluía el armamento de Irak con armas capacitadas para la guerra química. El mensaje con que Reagan me había programado antes ese mismo día era una prueba más de ello. Entregué el mensaje de Reagan al rey Fad como se me había ordenado. Saludos al rey Fad de parte del presidente Reagan.
Las negociaciones que están a punto de iniciarse no solo son fundamentales para el proceso de paz en el mundo, sino que posiblemente solidificarán las relaciones Estados Unidos-Arabia Saudita más allá de sus expectativas. Tienes mi palabra de que lo que parece ser una acumulación de fuerzas en Irak no es más que un espejismo en un torbellino de viento. Y cuando se complete esta operación y, finalmente, el polvo se asiente, verás que con el tiempo la arena se habrá desplazado, yendo hacia nuestros adversarios y cambiando todo poder y control hacia nuestro unificado esfuerzo. Unidos podremos conquistarlo todo en nombre de la paz y el orden mundial, y yo confío en que juntos no podemos fallar. Cuanto más destruya Saddam, menos tendremos que hacer y tratar cuando se implemente el orden. Mientras tanto, todos tenemos mucho que ganar y ni un momento para perder. Estaba lloviendo mientras era escoltada de vuelta a la residencia de Bush, donde Houston esperaba para llevarnos a Kerry y a mí de vuelta a Tennessee. 1. El examen del médico del estado de Alaska que designó el abuso sexual infantil y las fotos, corroborando que, por una vez, Bush habría dicho la verdad. Capítulo 32. Un lugar donde poder ir, sin necesidad de ocultarse. Alex Houston había mantenido su tapadera de distribución comercial de condensadores a lo largo de los años, cambiando de forma rutinaria los nombres de empresas y clientes. A finales del verano de 1987, Houston había tropezado con una investigación de ventas legítimas de la República Popular China, no pudiendo gestionar con rentabilidad un negocio legal, se buscó un socio de quien decía que estaba desprotegido por tener una curiosa pero no concluyente asociación con la inteligencia de los Estados Unidos. Este socio era Mark Phillips. Houston me prohibió reunirme con Mark mientras su revisión de antecedentes no fuera completada y comprobadas sus lealtades. Por muy intrigado que estuviera por el pasado de Mark, Houston estaba cautivado por su propensión a realizar intervenciones empresariales internacionales. A cambio de la cooperación de Mark, Houston formó con él una corporación legal. Mark Phillips se convirtió en presidente y consejero delegado de Unipaise. No pasó mucho tiempo antes que se ganase la confianza de Houston a través de repetidos éxitos profesionales, hasta que Houston me permitió conocerlo. Sentí inmediatamente que Mark era muy diferente de los otros hombres con los que me había encontrado de forma rutinaria. Me trataba como si fuera una persona, y sus ojos no revelaban en absoluto ningún interés sexual en mí. En lugar de hablar sobre la dominación del mundo, la esclavitud, la pornografía, las drogas, y el genocidio como los demás hombres que conocía, él me enseñaba los mapaches que había rescatado años atrás de una muerte segura y luego domesticado. Quedé profundamente impresionada con la forma en que sus mascotas salvajes la querían y confiaban en él. No podía pensar en quién confiar, pedir ayuda, o incluso preguntar en ese momento qué era lo que hacía diferente a Mark. En otoño de 1987, Kelly fue inscrita en la escuela católica St. Pius de Nashville, Tennessee. Su comportamiento inusual se abordó en la orientación escolar, pero sus causas o los orígenes nunca fueron atendidas. Kelly todavía se ríe de lo absurdo que fue aconsejada por expresar su indignación al garabatear el motivo de su ira en un trozo de papel y luego saltar sobre él. Su ira causada por el abuso sexual y torturas físicas y psicológicas extremas, no se podía aliviar de una forma tan simplista. Houston había prohibido a Kelly exteriorizar las emociones, y esto le había acondicionado. Una vez, cuando él le golpeó salvajemente por estar riendo, me acurruqué en un rincón reteniéndola durante horas. Esto no afectó de manera positiva sus enormes necesidades de consolidación más que el saltar sobre un trozo de papel. Con la cara llena de lágrimas, abrió las cortinas de su habitación y clamó a lo que ella creía que era el ojo en el cielo de Bush. ¿Por qué me odias? ¿Por qué me odias tanto, mundo, cuando yo te quiero? Me quiero morir ahora. No puedo aguantar más. Esto, era el origen del ataque de asma casi mortal que tuvo que soportar, además demostraba que las torturas de Houston fueron excesivas para coexistir con una niña de 7 años. En retrospectiva, la parte restante de su mente que pudiera cuestionar por qué su existencia era demasiado horrible como para comprenderlo estaba cerrada, y así la vida de una esclava de mente controlada. En diciembre de 1987, el día de mi 30 aniversario, se puso en marcha la cuenta atrás para mi muerte.
Houston estaba en contacto regular con Michael Dante, como prueban los recibos de teléfono, y fueron finalizados los arreglos para que Kelly y yo fuéramos trasladadas en California. Allí, se suponía que debía ser quemada viva en una película snuff de pornografía y Kelly pasaría a ser propiedad de Dante. Pero primero, tenía órdenes de concluir mi participación en la operación Billetes Verdes para Espaldas Mojadas con una reunión con De la Madrid. Houston había sido contratado para un crucero de la NCL de Año Nuevo en México para nosotros tres. Kelly y yo estábamos caminando entre ruinas piramidales mexicanas en Tulum, cuando Houston señaló un lagarto iguana tomando el sol en una roca cerca del estacionamiento. Cuando Kelly y yo nos acercamos a la iguana, dos agentes del servicio secreto mexicano surgieron de un Mercedes azul oscuro. Utilizaron las llaves, códigos, y gatillos de nuestra programación que les habían sido proporcionados para crear hipnóticamente la ilusión de que la iguana se estaba transformando en la Madrid. Esta técnica de control consistía en construir un bloque amnésico para asegurarse más adelante acceder al recuerdo. En realidad, nos llevaron en coche a la hortera y cercana casa de estilo museo de la Madrid. Allí, Kelly y yo fuimos llevadas a su demasiado familiar dormitorio por una comadrona uniformada. La cama de la Madrid era una cama de agua súper grande situada en un dosel con armadura de madera oscura. Esta vez la colcha era de felpa de colores negro rojo sangre, que de la Madrid señaló a Kelly mientras la dejaba en la cama. Según mi experiencia, el lecho de la Madrid era en sí mismo una aventura tecnológica de la NASA. La parte interior de la cubierta era una pantalla de cine donde de la Madrid veía vídeos porno y o películas proporcionadas por la NASA. Desde su cama vi réplicas de los monitores multipantalla Goldstar de la NASA que eran utilizados de forma rutinaria en el acondicionamiento experimental del control mental. Al filmar los actuales monitores multipantalla agrupados de la NASA, el vídeo resultante proporciona la ilusión de estar viendo la multipantalla Goldstar cuando se muestra en una sola pantalla, solo una, tal como se construyó en el dosel de la cama de la Madrid. Por ejemplo, una vez, cuando estaba en la cama, el mismo cielo azul claro con nubes en movimiento que aparecía en las pantallas de los monitores que la NASA utilizaba para bloquear mi programación en algún lugar del tiempo Somewhere in Time, se mostraba en la pantalla de cine del dosel de la Madrid. Para mejorar aún más el efecto de tenerme hipnóticamente flotando a la deriva en su cama de agua, la había cubierto con una colcha de un color azul cielo claro parecido estampada con nubes. Se podía acceder fácilmente a mi anterior programación de la NASA en algún lugar del tiempo a través de este sencillo gatillo, pero complejo método visual. La pornografía que se mostraba era de anteriores grabaciones mías, alternándola con las imágenes de una cámara de vídeo incorporada que proyectaba nuestros actos sexuales en la pantalla mientras pasaban. Esta vez, dijo de la Madrid, acabaremos donde empezamos, refiriéndose al hacerme testigo de la violación de mi hija en Shasta. Me ordenó desnudarme y reclinarme contra la cabecera de su cama. A los pies de la cama, empezó a tirar de los pantalones vaqueros de Kelly mientras decía, tú la hiciste nacer, tal como hiciste nacer el acuerdo de fronteras, y ahora tu papel pasa por las dos bandas. Las lágrimas que derramará cuando tú te quemes no podrán extinguir las llamas de la pasión que tú le has pasado a ella. Tu intensa sexualidad se ha regenerado en ella, y este experimento hormonal de la genética evolucionará con éxito en futuras generaciones. Tu papel se ha completado. Y gracias a mis amigos de Washington, la NASA ha perfeccionado la fórmula y ha dado a luz la tecnología de la procreación espejo mediante recreadas líneas de sangre. La única diferencia detectable hace helar la sangre. Reptil. Descúbrelo por ti misma de la Madrid hizo un gesto hacia el dosel de la pantalla, donde aparecía mi vídeo que había creado la NASA dando a luz a la lagartija. En aquellos tiempos, la NASA me había dado la droga de diseño para el control de la mente, llamada tranquilidad, y yo aparecía pateando con fuerza. Mis ojos se fijaron hipnóticamente en el vídeo mientras él empezaba a realizar sexo oral con mi hija. Ella también estaba indefensa, rendida e impotente por la droga y en total silencio ante cada una de sus demandas. Haciendo uso de comandos específicos, de la Madrid me ordenó abrir las piernas y mostrar la talla de la mutilación vaginal. Se colocó sobre la cara de Kelly, sofocándola con su pene, mientras hacía sexo oral con mi talla.
Cuando por fin volvimos al crucero de la NCL, Kelly y yo teníamos vómitos y estábamos enfermas a causa del abuso de la Madrid y el trauma del alto voltaje que le seguía. Un envío inusualmente grande de cocaína y heroína había sido cargado, que fue transferido a las paredes de la autocaravana una vez que atracamos en Key Biscayne, Florida. Houston supuestamente se quedó a bordo del buque para su compromiso de la semana siguiente, mientras yo conducía la autocaravana llena de drogas y a mi hija enferma en la granja de Houston, donde residíamos en Tennessee. Cuando Houston volvió a Tennessee de su crucero de la NCL, Henry Lee ya había vaciado la autocaravana y dispersado las drogas como se había planeado. El único negocio que Houston tenía que atender era llevar a cabo la fase final de transferirnos a Kelly y a mí a Dante y proceder a la actualización de los últimos éxitos de Mark Phillips. Houston inmediatamente empezó a programarme para que no cogiera nada, que no fuera a Kelly y mi ropa cuando nos enviaba con Dante. Al mismo tiempo, Mark Phillips y yo habíamos llegado a un nivel de comunicación que era nuevo para mí. Aunque no tenía ninguna comprensión consciente de lo que estaba diciendo, las verdades que decía resonaban en lo más profundo de mi ser. Por ejemplo, cuando se presentó con su coche deportivo DeLorean Regreso al Futuro, dijo sabiamente y crípticamente, a veces tienes que saber dónde has estado para saber a dónde vas. Justo antes de que Kelly y yo saliéramos hacia California, Mark me pidió que le ayudara a echar a Houston del negocio, proporcionándole los archivos donde sospechaba encontrar pruebas de la actividad criminal de la corporación, y que Houston mantenía ocultos en nuestra casa. No solo tenía mucho gusto en hacerlo, sino que de alguna manera yo a cambio era capaz de pedirle ayuda. Le pedí que nos ayudase a Kelly y mí a alejarnos de Houston antes de que yo fuera asesinada y Kelly condenada a un destino peor que la muerte. Mark me aseguró que me ayudaría. El día que Houston pretendía transferirnos, a Kelly y a mí, a Dante, sentí la extraña compulsión de llamar a Mark y notificárselo. Aquella mañana, Houston se dirigió a la oficina de Mark creyendo que se reuniría con él más tarde. Pero Mark trajo un equipo de apoyo hasta casa, y nos rescató a Kelly y a mí. Nos interceptó, brillantemente, cuando estábamos a punto de ser llevadas a nuestro pretendido destino. Mark incluso entendió la necesidad de Kelly y mía de rescatar a nuestros animales de granja del abuso de Houston. No solo encontró un buen hogar para nuestros animales, también se lo había amañado para que pudieran ser cargados y trasladados durante nuestra frenética carrera para mudarnos de la casa de Houston. A las 2 horas, Mark nos había llevado, con seguridad, a Kelly, a mí, a nuestros animales domésticos y al ganado hacia la libertad. A pesar de la brillante orquestación, el pandemonium se desató cuando se descubrió que Kelly y yo habíamos sido interceptadas y desviadas de nuestra prevista desaparición. Despierta, bella durmiente, dijo Mark mientras suavemente me despertaba con una taza de café recién hecho. Bienvenida a un nuevo día. Mis ojos se abrieron. Nunca había experimentado tanta amabilidad antes, y todo parecía un mundo nuevo para mí. Mark me regaló un hermoso reloj, que me puso en la muñeca. Al notar mi admiración y sorpresa, explicó, ahora siempre sabrás que te di la hora. ¿La hora? Nadie nunca me había dado su tiempo antes. Solo me habían robado el mío. Y nunca había llevado un reloj antes. Ni siquiera sabía en qué mes o año vivía, ni mucho menos contaba los días. No era consciente del paso del tiempo hasta que Mark me explicó que debería controlarlo siempre desde ahora en adelante. Dices que alguien intenta matarte. ¿Por qué? Preguntó Mark. No podía pensar en qué responder. Estaba totalmente amnésica. Los tres estábamos ahora en grave peligro, literalmente esquivando las balas mientras yo buscaba desesperadamente respuestas. ¿Cómo había podido pedir ayuda cuando ni siquiera sabía de quién iba o de qué estaba huyendo? Tenía las respuestas dentro, en algún lugar y tenía la intención de descubrirlas todas. Rápido. Ahora había 3 vidas en la cuerda floja. Mark entendía que la seguridad era equivalente a la recuperación de la memoria. Al mismo tiempo, ninguno de nosotros estaría salvo hasta que pudiera recordar quién era y lo que teníamos en contra. 1. Mark rápidamente había vendido todo lo que tenía, incluyendo su DeLorean, reteniendo solo las necesidades básicas. También vendió la autocaravana que me había sido concedida después de mi divorcio con Alex Houston.
Haciendo uso de estos fondos, Mark nos llevó a Kerry y a mí, al Pacífico Desierto de Alaska. El 4 de febrero de 1988 marcó el comienzo de la vida de Kerry y la mía, libres de nuestra existencia mente controlada. También marcó el comienzo de un nuevo tipo de supervivencia al vernos embarcados en el juego más peligroso de proporciones internacionales. A pesar de las amenazas de muerte y atentados, intimidaciones y encubrimientos, hemos sobrevivido estos últimos 7 años para negarnos a guardar secretos, que es en sí mismo una otra historia. 1. Tal como la exactitud de mis notas de desprogramación fueron corroboradas o verificadas, los resúmenes de las diversas experiencias y la identificación de los abusadores fueron difundidos ampliamente. Los que lean estos resúmenes a lo largo de los años, literalmente me habrán visto ganar una tranquilidad/paz mental. Reinsertada. Aviso público. Este libro contiene citas sexuales explícitas y detalles anatómicos irrefutables de los perpetradores y por lo tanto solo se recomienda su lectura a mayores de edad. Transformación de América. Transformación de América es la autobiografía documentada de una víctima del control mental del gobierno. Katy O'Brien es la única vocal y superviviente recuperada del proyecto Monarca de la Operación de Control Mental MKUltra de la Agencia Central de Inteligencia. Cincelado profundamente en la piedra blanca de la sede de la CIA en Langley, Virginia hay un verso parcialmente extraído de la Biblia y los escritos de San Juan: amigos, la verdad os hará libres. Esta declaración, como la agencia, es una realidad total. El edificio donde esto está grabado es el más exitoso fabricante de mentiras del mundo para facilitar la guerra psicológica. La compañía utiliza la verdad y la tecnología como sus materias primas para producir puras mentiras, para controlarte y controlar a sus propios aliados. Dentro de las páginas de Transformación de América está la verdad. El control mental del gobierno de Estados Unidos. El 3 de agosto de 1977, el 95º Congreso de Estados Unidos abrió audiencias de los abusos denunciados en relación al programa Top Secret de la CIA de investigación del control mental denominado con el código MKUltra. El 8 de febrero de 1988, una víctima del MKUltra, Katy O'Brien, fue rescatada en secreto de su esclavitud del control mental por el asesor de la inteligencia Mark Phillips. Sus 7 años luchando para hacer justicia fueron parados por razones de seguridad nacional. Transformación de América expone la verdad sobre este criminal abuso de la inconstitucional Ley de Seguridad Nacional de 1947.